Y lo que quería hacer con este video es indicarles, fíjense que ahí al domo con la lupa le marqué el lugar donde está instalado el radar para que haga un zoom. El domo que estamos viendo ahora es el domo que voy a utilizar, perdón, para el tracking, y ese equipo que está ahí es el radar. Mejoramos ahí un poquito el foco. Y pasamos ahora del substreaming al streaming principal para tener mejor detalle. Ahí está. Acá vamos a ver un pequeño video sobre el setup. Esta primera ventana es la que nos muestra, fíjense que es el mismo entorno de configuración que las cámaras IP, ¿sí? Que los de VR. Eso es bastante práctico a la hora de utilizar algo nuevo. Acá vamos a poder observar la vista que sería la vista en vivo de una cámara. Nos muestra el streaming que genera, donde tiene el plano de fondo, que es un plano que saqué de Google Maps. Hay dos áreas que son verdes, no sé si se ve acá, un área delimitada verde arriba y otra de abajo, que las utilicé para filtrar los vehículos que me disparaban detección en la autopista. En este pequeño segmento que solapa con la autopista, me disparaba eventos, lo mismo con alguna persona que circulaba por acá. Y me interesaba más que nada hacer el tracking sobre la colectora, dado que los que me disparaba eventos por acá hacía que el domo mire hacia la pared, así que no me servía. Y toda esta área pintada de azul es la que tiene de cobertura el radar. Fíjense que por acá está el edificio, acá en esta esquina está el montaje del radar, y como puntitos verdes vamos a ver que circulan los objetivos dentro de la colectora, que son los que utilizamos como sujetos de prueba. Acá a la izquierda, a la derecha, nos indica la dirección IP del radar y del domo PTZ que tenemos agregados. En este primer menú, vamos a dejar activada el traqueo. En este primer menú de video vamos a poder hacer las configuraciones del encoding de la imagen que transmite el radar. En este otro menú vamos a poder dar de alta un domo PTZ, ¿sí? Ingresando la dirección IP le ponemos un nombre, un tipo, usuario y contraseña, ¿sí? Como cualquier dispositivo. Desde acá también podemos activar o desactivar el rastreo en caso de que hayan detecciones, para que ese domo siga o no las detecciones del radar. Y este menú es el que sucede toda la magia. Arrancamos por acá, donde nosotros tenemos que importar un mapa. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de elegir un mapa tipo JPG o PNG, realizar un recorte del mapa para seleccionar solamente un área que nos interese. Algo importante con lo que yo he chocado y está bueno tener en cuenta, el área que elijamos de ese mapa es importante que sea bastante mayor, por lo menos abarque el área del radar. ¿Por qué? Porque si nosotros después queremos hacer algún filtrado de detecciones, en este caso de la autopista, si nos queda un pedacito del cono por afuera de nuestro plano, no vamos a poder hacer el área de omisión y nos va a seguir buscando dentro de ese cono que quedó sin cubrir. Nosotros le dibujaremos una línea, ¿sí? Fíjense en el mapa delimitado con una línea roja, y le vamos a decir qué longitud tiene esa línea en el mundo real, y al hacer clic en el calcular el tamaño, va automáticamente a parametrizar las dimensiones reales del plano que le indicamos. Luego posicionamos el radar, que sería el vértice del cono que estamos viendo, el vértice central, en el punto de montaje, y con los vértices laterales vamos a poder mover el ángulo para decirle hacia dónde está apuntando, y finalmente también necesitamos ingresarle la altitud. Todos estos parámetros son muy necesarios que estén los más finos posibles. Fíjense que acá lo estamos haciendo en un plano de Google y con las mediciones que te tira Google Maps de la línea que yo le marqué. No obstante, aunque hayamos utilizado todas estas herramientas bastante quizás a mano y no tan específicas, aún así tuvimos muy buenos resultados, lo vamos a ver más adelante. Pero mientras más exactas sean todos los parámetros que estamos ingresando, el seguimiento va a ser mucho más preciso también. Y finalmente, en este tercer menú, nosotros lo que vamos a hacer es indicarle dos puntos, ¿sí? Fíjense que dice punto 1 y punto 2 con dos cruces azules. Nos van a aparecer debajo esos dos puntos.
primero lo indicamos en el mapa, luego hacemos que el domo PTZ apunte en esa misma dirección del punto y le damos al disquete, que dice ahí aceptar. Hacemos el mismo procedimiento con el segundo punto y finalmente, luego de establecer los dos puntos, nos tenemos que elevar sobre el segundo punto y al nivel hasta un objeto que esté a la misma altura que el domo PTZ. Cuando lleguemos a un objeto que esté a la misma altura que el domo PTZ, necesitamos hacer clic en ese botón que dice obtener valor de calibración y de esa manera el domo sabe a qué, además de la altura que le tenemos que ingresar arriba, fíjense que dice altura de instalación, además de ingresarle la altura, el domo sabe bien cómo está ubicado en referencia a los puntos y ya automáticamente interpola todas las ubicaciones que hay entre los dos puntos que nosotros le indicamos. Generalmente, lo más práctico es siempre indicarle puntos que estén cerca de los lugares que nosotros queremos detectar y lo más cruzados posible. Es decir, si estamos viendo un perímetro hacia afuera, lo más práctico va a ser indicar dos puntos en los extremos del cono. Entonces todo lo que está en el medio queda interpolado y si obviamente fuimos precisos en las mediciones, eh, la medición, el seguimiento va a ser muy exacto. Ahí yo, donde dice rastreo abierto, le indiqué para que comience a rastrear objetivos. Y ahora lo que vamos a ver es que en el plano de la izquierda, cada vez que un objetivo es detectado, va a ser pintado con rojo. Ahora lo que quería mostrarles, antes de ver la práctica, es este menú en el que podemos dibujar las áreas. En este caso, áreas que dice proteger, también está medio mal traducido, son las áreas que nosotros omitimos la detección, ¿ok? Frente a cualquiera de estas detecciones, igual nosotros podemos disparar cualquier tipo de eventos como los que vemos abajo, ya sea una grabación, un relé, mandar un mail o programar una captura de imagen. Podemos poner áreas de alarma, que serían áreas en las que ya queremos disparar otro tipo de evento, o áreas de previo aviso, que podemos disparar otro tipo de evento, y fíjense que también nos permite filtrar por forma humana o de vehículo. Podemos hacer hasta un máximo de 10 áreas en toda nuestra región. En este menú le podremos decir cuánto tiempo necesita pasar dentro del área un objetivo para comenzar a ser traqueado, ¿sí? Quizás hay algunos objetos que entran muy por afuera y se vuelven a ir dentro de ese rango de tiempo que nosotros le decimos. Luego, debajo, donde dice rastreo de alarma, le podemos decir el modo de funcionamiento de los que yo les comenté. Excursión sería una cantidad de tiempo en cada objetivo, e ir rotando entre objetivos, de 1 a 15 segundos. Y luego tenemos el modo de prioridad de aparición, en el que no le importa el tiempo, sino el primero que apareció en la zona, y sino de distancia, donde va a perseguir siempre al que esté más cerca. Y en este menú de ajustes nosotros vamos a poder aplicar algunas parametrizaciones en cuanto al ambiente. Vamos a poder elegir un modo de entorno entre tres tipos, un modo general en el que pueden llegar a ver algunos objetos, un modo arbusto en el que podemos llegar a tener árboles, arbustos o también otros objetos que estén moviéndose, como pueden ser las ramas de un árbol, o espacioso donde sabemos que es un campo llano y no vamos a tener ningún tipo de obstáculos en el medio. Y esto nosotros se lo podemos parametrizar para que lo tengan en cuenta en su algoritmo. Luego le podemos indicar también la pantalla de rastreo, el tamaño que queremos. Y finalmente, en el último, que dice estructuración del radar, elegimos si queremos activar o no los metadatos que aparecen en el plano una vez que detectamos. Luego los demás menús vamos a ver que son todos iguales. Tenemos menú de registro automático, acceso por P2P para visualización directa desde la app, eventos de entrada de alarma para configurar un sensor adicional de cercanía, por ejemplo, al radar, si queremos detectar con un sensor a los costados del radar, si alguien se está acercando. Aquí podemos ver el modelo del que estamos usando con el firmware que tiene instalado. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco cómo se está comportando en el enlace con el domo PTZ. Es decir, que es preferible
para este tipo de implementación, usar un domo que quizás no sea tan avanzado en analíticas, y puede ser un domo más estándar, que sí quizás tenga un buen sensor, puede llegar a ser un domo de 4 mega o 4K, y que tenga así también un buen acercamiento, más o menos solidario al alcance que tiene el radar. Si estamos utilizando quizás un radar de 50 metros con un domo de 20 o de 25X, yo creo que ya sería suficiente, y hasta de 2 megapíxeles, para cubrir la distancia que nos permite detectar el radar, ¿no es cierto? Acá quedamos un poquito a la buena voluntad de la gente que pasa por la colectora. Y fíjense que el límite hasta donde llega a detectarlos es hasta ahí, que es donde se termina el área del radar. Ahí vuelve a buscar el que está más cerca. Recuerden que lo dejamos configurado para que busque el que está más cerca. Enseguida otro se acerca y lo empieza a traquear. Obviamente quizás hay algún pequeño margen de detalle en el que el objeto puede llegar a irse un poco de escena, más que nada por las ubicaciones y la poca precisión en los elementos que usamos para los parámetros que le introdujimos al sistema. Pero dentro de todo, así todo, es bastante certero el seguimiento. Acá no se llega a observar, pero justo en esta línea sería donde empieza el límite de la derecha del radar. Bueno, y así continuamente va a seguir buscando siempre los objetivos que estén más cerca. El señora se sintió un poquito observado. Quería ver si había algún caso en particular que nos interesara por el tipo de objetivo. Pero en líneas generales acá tenemos bicis, motos, vehículos, autos, camiones. Bueno, ahí pasó uno más cerca. Ahí volvió a estar el camión más cerca. Lo que sí he notado que quizás con los camiones que son muy grandes que tienen acoplados, que los acoplados los detecta como otro objeto. Pero siempre que nosotros le digamos que vea el más cerca, siempre va a seguir o a la trompa, ven como en este caso, o ahí que empezó a seguir a la parte de atrás. Bueno, y hasta acá la demostración práctica, ¿no? Funciona si hay agua de por medio y ya lo comentamos antes, si el radar detecta que hay algún fenómeno meteorológico, obviamente por esto del perfil de onda que va a recibir, sabe cómo filtrarlo y poder manejar, digamos, ponerle mute a ese tipo de ondas para poder escuchar, por decir de alguna manera, o ver a través de eso. Ah, sobre el agua. Sí, porque en realidad el pulso va a ir y va a volver en la misma dirección de línea de vista directa que tiene con el objetivo. Así que si hay un barco, lo que fuere, todo lo que represente un rebote del pulso que le transmitió, lo va a poder recibir, lo va a poder detectar. Por acá preguntaba Daniel, ¿qué ventajas y desventajas le ves respecto a la detección perimetral mediante cámaras térmicas? Lo explicamos un poquito al principio. La principal, digamos, ventaja, tanto de térmicas como de radares frente a otras cuestiones, es que no necesitan luz, ¿sí? Las térmicas tienen la particularidad que
dependen, o mejor dicho, detectan la misma fuente de radiación de los objetos y necesitan que haya un contraste de temperatura entre objetos. En cambio, el radar no. El radar, aunque tengas objetos a la misma temperatura, los va a detectar siempre y cuando tengan un mínimo de movimiento. A ver, si te estás cubriendo, dijimos, 2.000 y 13.000 metros cuadrados, las cosas se tienen que mover para poder trasladarse dentro de esa área, así que las vas a detectar. Por acá nos hablan también de Chos Malal Neuquén, saludos para Neuquén también. ¿Detectará un dron? Mirá qué buena pregunta. La realidad es que, como vimos antes, el ángulo de detección es vertical, el ángulo vertical es relativamente acotado. Esto generalmente es una especie de cortina horizontal a lo largo, no tanto para arriba y para abajo. Imagínate que si fuera muy, muy amplio el vertical, tendríamos mucho ruido de los rebotes del suelo. Así que tengo entendido que igual hay radares para detección de drones específicos. Esperaría que para ese fin se utilicen ese tipo de detectores, que con los de hecho también contamos en DJI, que es una marca dedicada a lo que es drones. Sé que hay antenas que detectan drones y de hecho también te dicen toda la información de los vuelos. ¿Requiere sí o sí que el objeto esté en movimiento para detectarlo? La realidad es que sí. Como vimos en un principio, el principio de detección es el Doppler. Si bien la longitud de onda del pulso electromagnético es bastante chiquita, estamos hablando de centímetros, eso significaría que a un objeto que se mueva centímetros ya sería detectado, ¿ok? Eh, es difícil que algo permanezca totalmente estático durante, no sé, el tiempo suficiente hasta que alguien apague los radares o algo por el estilo. O sea, no se me... Por ahí consulten si existen Doppler activos. No sé a qué te referís con Doppler activos. Estos radares son Doppler y generan potencia de radiación, o sea, son activos, no son pasivos. Los pasivos serían las cámaras térmicas, por ejemplo. Las cámaras térmicas son pasivas porque reciben información de su alrededor y lo codifican. En cambio, los Doppler le envían información a los objetivos. Consulta, pregunta Darat, una de las últimas. Si alguien avanza en 4 patas o en cuerpo a tierra, ¿lo detecta? Sí, lo detecta, eso está probado. También les puedo llegar a transmitir un video en el que se ve cómo el radar va marcando el punto con una persona que está, lo que se llama crawling en inglés, que sería eh, en cuclillas, y otro que también está cuerpo a tierra. Pregunta, Daniel se refería al barrido en frecuencia. No, el barrido que hace en la frecuencia lo hace en un solo tono, por así decirlo, que son 24 GHz. En función de la variación que tiene más o menos de esos 24, detecta si los objetos se están acercando o alejando, y en función de la potencia también la posición en particular. Así que la frecuencia siempre en realidad es una. Y dentro de las variaciones que tiene alrededor de esa frecuencia, es que puede ubicar a los objetos. Última pregunta para el día de hoy, última consulta. ¿Cómo se aplica esto en un doble perímetro? Y yo creo que este elemento debería ser el del exterior. Si vos tenés un doble perímetro con unos, qué sé yo, si usamos los radares más chiquitos, con unos 50 metros de distancia entre uno y otro, podés utilizarlo en los dos puntos. Pero generalmente esto va en el exterior de todo para, como vimos antes, ampliar la zona de detección y tener mucho más tiempo de acción en nuestro perímetro de detección virtual, ¿no es cierto? Ya no tenemos quizás una barrera que tenemos que esperar a que la salten o que la crucen, o un microfónico en un alambrado que tenemos que esperar que alguien lo esté trepando para detectarlo, sino que lo podemos detectar 50 metros más afuera o 120 metros más afuera, que obviamente nos va a dar un montón de tiempo de acción también. ¿Cómo interfiere con barreras de microondas? Y las barreras de microondas es muy probable que trabajen en la misma frecuencia. Si trabajan en otra frecuencia o en otra banda, no pasa nada. ¿Ok? Porque no se van a pisar. Es como que uno esté buscando peras y el otro esté buscando manzanas. Ahora, si trabajan en la misma banda, en la misma frecuencia, es muy probable que tengas interferencia de ruido.
y que el radar lo identifique como ruido de fondo y tenga la posibilidad quizás de filtrarlo o como algún objeto quizás. Si algún elemento rompe o desactiva el radar, la falta de señal activa de alarma. Vos podés generar una alarma, como dijimos antes, por perder el enlace con el radar. Pero tenés que tener un DNVR, un software o algo que detecte esa pérdida del enlace o la pérdida del video. Recordemos que el radar es como una cámara, nos manda un video con el mapa. Un hammer y... No, en realidad no le interfiere. El hammer funciona de la siguiente manera. El hammer lo que hace es romper comunicaciones que trabajan bajo un protocolo mediante un montón de ruido electromagnético. Lo que hace el hammer es, vamos a suponerlo de esta manera. Yo estoy hablando con vos en una habitación, ¿no? Estás más o menos a más de 2 metros, obviamente, por esto del coronavirus. Y el hammer sería mi señora que viene y me empieza a gritar en el oído. Obviamente no te voy a escuchar y voy a perder la comunicación con la otra persona. En el caso de las comunicaciones digitales funciona igual. El hammer lo que hace es entrar y hacer un montón de ruido para que los dispositivos no se escuchen. En este caso, como lo estamos usando para una detección, no sería un problema. El radar va a detectar que hay una anomalía, obviamente, porque hay algo que está generando un montón de ruido en un montón de frecuencias. Al radar solamente le va a llegar la de 24 GB. Y puede que lo tome como un objetivo. En realidad no va a dejarlo ciego, sino que va a detectar que hay algo. O va a detectar que es una anomalía y que lo va a filtrar directamente. Como puede ser una antena, puede ser cualquier cosa que esté generando en la misma frecuencia. Así que no tendríamos la posibilidad de anularlo con un hammer. Si pones dos cruzados se molestan. Si están enfrentados, y yo creería que sí. Yo creería que sí. Lo ideal es que miren, como dijimos antes, hacia afuera. Que se solapen en los laterales, pero nunca que que el cono llegue a estar dentro de donde está instalado otro radar. Sabemos que varios domos pueden configurarse con un radar, pero varios radares pueden manejar un solo PTZ. Sí, también, no lo comenté, pero por ahí habíamos dicho que en un poste podés hacer una cobertura de 360 grados poniendo 3 radares de 120 y sobre ellos podés poner un domo. A ese domo lo accedes de los 3 radares y en cualquiera que se haga una detección va a llamar al domo. Obviamente que ahí va a haber un pleito si hay varios haciendo detecciones al mismo tiempo y nosotros vamos a notar que lo que va a hacer el sistema es quedarse con el último que le hizo el llamado. Es como sucede cuando vos tenés un tour de presets, por ejemplo, y le cargas un preset desde afuera, desde un software. Lo que va a hacer siempre es quedarse con el último que le hizo el llamado.